Gloria a Dios. Y le voy a invitar a que esté de pie conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y voy a leer los versos del 1 en adelante. Es una historia, es un evento. Mire, es una narración de un evento poderoso. Y yo lo quiero compartir con el júbilo que ello amerita. Es excitante, es de mucho ánimo. Y le voy a invitar a que me siga por medio de la Escritura. Hechos 4, del 1 en adelante, leo en el nombre del Trino Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra
y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien uniste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, tu palabra es viva, tu palabra sana, tu palabra es poderosa, tu palabra es eficaz, tu palabra es buena. Yo te ruego que por medio de esa palabra tu Espíritu Santo nos vivifique, nos justifique, tu Espíritu Santo nos dé esperanza, libertad, y podamos salir de aquí diciendo: Jesús es el Cristo. En el nombre de ese nombre, que es sobre todo nombre, oramos. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, oigan, el pasaje que acabamos de leer recoge el testimonio en el que discípulos de Jesús han dejado boquiabierto a los principales religiosos y principales del pueblo judío sobre un tema que es primordial para el pueblo, y ese tema es la salvación. Dice el relato que el testimonio de Pedro y Juan había sorprendido a los que los increpaban. Dice la Escritura que tan impactados habían quedado por el testimonio de Pedro y de Juan, que para que no se dijera más acerca de Jesús, decidieron amenazarles, decidieron ponerlos presos y que pasaran la noche en la prisión, con tal de amedrentarles, con tal de que pararan de decir lo que estaban enseñando. Y esta palabra es bien poderosa, porque todo gira en torno a la sanidad de un hombre. Un hombre de sobre 40 años que había sido sanado, y que Pedro y Juan aducen que lo han sanado en el nombre de Jesús. Y los religiosos y los que se supone que dan fe de la restauración de una persona están diciendo: no es posible, porque en ese nombre nosotros no hemos enseñado que hay sanidad. Era costumbre que uno que tuviese algún padecimiento y que hubiera sido restaurado iba al templo, se presentaba ante los sacerdotes para que ellos, haciendo un examen de la supuesta sanidad, pudieran dar fe de la restauración de aquel enfermo o de aquel que estaba padeciendo, y por decirlo de esta manera lo reinstituían a la sociedad como hombre sano. Le daban todos los derechos como hombre judío ahora que estaba restablecido. Así que era el templo y sus sacerdotes los que daban fe de la sanidad que bien pudiera haber ocurrido. Y este hombre lo tienen delante de principales, de sacerdotes, de toda la familia sacerdotal, de todos los que tuvieran que ver de alguna manera u otra con la comunidad religiosa judía, con los intérpretes de la ley judía, todo el que tuviese que ver de alguna manera u otra con aquello concerniente a la ley estaba allí, no solamente para ser testigo de que aquel hombre estaba sano, sino para entender cómo aquel hombre había quedado sano por la palabra de Juan y de Pedro. Y Juan y Pedro están diciendo: en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, en el nombre de aquel que ustedes maltrataron,
en el nombre de aquel que ustedes vejaron, en el nombre de aquel que ustedes conspiraron, en el nombre de aquel ante el cual ustedes se hicieron partícipes de una muerte cruel. En ese nombre ha sido sano este hombre. El problema era que esta gente ahora especulaba y decía: tenemos un problema, porque las señales están vistas, el hombre está sano, el pueblo está dando fe de la sanidad de ese hombre, el pueblo está celebrando que aquel que estaba enfermo, aquel que estaba defectuoso, ahora está restaurado. El pueblo lo está compartiendo con alegría y el pueblo se está levantando para celebrar el nombre de aquel ante el cual éste recibió sanidad, Jesucristo. Y decían los de Sanedrín: tenemos un problema porque no lo podemos negar, podemos cuestionarle cómo lo han hecho, pero no podemos cuestionar el hecho de que está sano. No podemos cuestionar la señal, no podemos cuestionar el testimonio, no podemos cuestionar lo que a todas luces ha ocurrido, que el que estaba enfermo ahora sano está. Y esta gente quedó sorprendida por el testimonio de aquellos discípulos, sorprendido de diversas maneras. Primero, porque están anunciando que Jesús resucitó de los muertos. Esta gente está perpleja porque han sido afectados las vidas de otros, quienes han venido a creer de que aquel que ellos crucificaron resucitó de entre los muertos y se le ha aparecido a la gente de la comarca. Esta gente está muy sorprendida e impactada de que muchos de los que han escuchado el mensaje de estos discípulos, muchos de los que han escuchado el mensaje acerca de Jesús, han creído. No solamente han creído, sino que ya sobrepasan los 5,000 varones contados que han decidido creer en el testimonio de Jesucristo el resucitado. Esta gente está sorprendida al punto de que se están preguntando y le están increpando: ¿en nombre de quién ustedes están haciendo estas cosas? ¿En nombre de quién se sanó el enfermo? ¿En nombre de quién está siguiendo tanta gente? Y la pregunta viene porque solo el Sanedrín, solo el templo, solo los sacerdotes, solo los doctos de la ley son la autoridad reconocida para predicar la enseñanza acerca de la salvación, acerca de la restauración del ser humano. Son ellos los que manejan la interpretación de la ley, son ellos los de la autoridad para declarar, para enseñar, para formar y para darle la norma al pueblo. Son ellos, esa autoridad es nuestra. Entonces se preguntaban con asombro: ¿con qué autoridad ustedes enseñan lo que enseñan? No les toca a ustedes. Están sorprendidos por el denuedo con el que comparten su testimonio. Y yo les he dicho a ustedes, les vengo diciendo hace algunas semanas y lo compartimos el domingo pasado, que el denuedo es la pasión, el denuedo es el convencimiento, el denuedo es ese fuego interno que te convence de aquello de lo cual estás dando testimonio. El denuedo es esa pasión que, aunque otros duden del contenido de lo que tú estás compartiendo, no pueden dudar de tu vivencia. No pueden dudar de que te estás estremeciendo cuando lo estás contando. Pueden dudar del contenido, pero no pueden dudar de que lo que tú estás diciendo, de que lo que tú estás enseñando, de que lo que tú estás compartiendo, estás convencido de ello. Están sorprendidos porque estos no son eruditos, no son intérpretes de
ni de las profecías. Están sorprendidos porque estos que están hablando con tal de nuevo son pescadores y son del vulgo, son gente común, son gente vulgar. Vulgar no en el sentido feo de la palabra, sino que son del bonche, son del pueblo, son de los pobres, son de los que no tienen educación. Pero lo más que les impactaba es que estaban predicando, enseñando, compartiendo y celebrando la contestación a un misterio, a un enigma profético, a un acontecimiento histórico que era esperado por muchos, pero por pocos conocido. No solamente estaban hablando de la salvación, no solamente estaban predicando y enseñando acerca de la salvación, sino que estaban compartiendo y enseñando la resolución a un gran misterio con respecto a la salvación. Están compartiendo el testimonio de que han descubierto la respuesta a ese enigma, a ese acontecimiento histórico que el pueblo de Israel espera como pueblo de Dios. Oiga, esa gente está compartiendo. Déjenme hacer un paréntesis. ¿A cuántos les gusta el agua de coco? Amén. Y con este calor vendría bien. ¿Y cuántos saben que viene del coco? ¿Y cuántos saben que el coco viene de la palma? Pero ¿cuántos saben cómo le entra el agua al coco? Es un misterio. Y a veces usamos esa frase, ¿verdad? A ver quién nos dice cómo le entra el agua al coco. Pues esta gente está sorprendida porque estos que están siendo testigos de lo que están comentando están dando la clave, la respuesta, la resolución a un gran misterio que por todos es esperado, que por muchos es comentado, pero por pocos es conocido. Estos estaban anunciando la contestación al enigma de la salvación de Israel, de la salvación del pueblo de Dios, de la salvación de cualquier persona que decida creer. Pero vamos a poner en contexto qué es esto de la salvación. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un paréntesis un momentito. Yo voy a mover esto un poquito para acá porque donde está chillando el micrófono es acá. Denme esa oportunidad con paciencia, gracias. Gracias. Ya. Perfecto. Vamos a poner en justa perspectiva esto del concepto de la salvación y por qué era tan importante el testimonio de lo que todos estaban diciendo. Oiga, la salvación en el Antiguo Testamento, cuando la palabra del Señor nos habla acerca de la salvación, el pueblo de Israel tiene conocimiento de que se deriva de la palabra Yasha. Yasha. Ya le puede ir sonando que el nombre de Jesús sea Yeshua. Porque el concepto de la salvación en el Antiguo Testamento viene de la palabra del vocablo Yasha. Y es un concepto que implica socorrer, salir a la ayuda de alguien, liberar, quitar una carga. Es un concepto que implica una obligación de hacerle justicia a alguien. De hecho, en la Escritura hay testimonios de que cuando alguien estaba en busca de justicia iba donde el rey, le pedía que atendiera su caso para que se le hiciera justicia a esa persona, y el rey estaba obligado a atender su caso y hacerle justicia al peticionario a causa de este concepto del Yasha, de hacerle justicia a alguien, de la salvación. Implicaba romper el sitio de una ciudad asediada. ¿Qué es esto?
que cuando hay una ciudad que está rodeada por el enemigo, que ya no se puede salir y entrar, de momento se quiebra o se rompe toda esa línea enemiga para que o puedan entrar provisiones o pueda salir de la gente de la ciudad que está rodeada. Implica el concepto Yasha dar una salida o liberar del destierro. Mire, entre otras cosas, esta visión, cuando usted está en una montaña y esa montaña coge fuego, hay un fuego forestal, ese fuego, entre otras cosas, va a ir subiendo y va a ir consumiendo todo lo que se encuentre en su camino. Uno queda atrapado si se queda en la parte arriba de la montaña, porque en algún momento no tendrá salida y como el fuego que rodea toda la montaña será consumido. Y llega el momento donde uno comienza a angustiarse, porque a menos que venga alguien o algo y saque a uno de ese lugar, seguramente perecerán a causa del fuego cuando en su momento te alcance. Así que el concepto del Yasha, de la salvación, implica darle salida a alguien que está rodeado. Implica liberar del destierro. Y el destierro es cuando a ti te sacan de algún lugar o te sacan de tu tierra por diferentes razones y te dicen, no eres bienvenido aquí. Aquí tú no puedes regresar. Y hay gente que han sido desterrados. Hay gente que han sido desterrados de sus países, pero hay gente que han sido desterrados de sus familias. Aquí no vuelvas más. Hay gente que han sido desterrados de sus trabajos. Te vas, punto y se acabó. Hay gente que han sido desterrados de manera emocional. Hay gente que está rodeado de gente, pero nadie te hace caso. Hay gente que a causa del destierro han sido mal vistos o mal vistas. Hay gente que sabe que aún estando donde están, no son bienvenidos. Esos viven en el destierro. Algo hicieron, se sienten culpables, no los entienden, están arrepentidos, pero le han dicho, no vuelvas más. Hay gente desterrada emocionalmente a la cual se le ha dicho, a mí no me vuelvas a hablar. Tú no regreses acá. No se te ocurra ni llamarme. Esos son tipos de destierro. En el Nuevo Testamento, el concepto de la salvación se conoce como soteria. Y soteria es un vocablo que implica apartarse de algún mal, estar sano, estar completo, ser completamente libres. Implica la soteria un acto de rescate a alguien que está preso o que está tomado de rehén. Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se da fe del concepto de la salvación a nivel colectivo para el pueblo de Israel y también a nivel individual para aquel o aquella que tenga bien creer. Pero la pregunta de por qué se habla en la Escritura, por qué se habla tanto acerca de la salvación, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se llega a una condición que haga falta ser salvo? ¿Y qué se hace para recibir esa salvación? Porque el concepto de salvación se da a causa de que el pueblo ha caído en una condición que necesitan un rescate. Que el pueblo, las familias y los individuos están en tal circunstancia que necesitan ser liberados, ser sanados, estar completos, ser rescatados de aquel que los tiene de rehén. Que el pueblo o las personas o la familia están en una condición tal que necesitan ser sacados del destierro. Decirle, ya no eres un desterrado más, ya eres bienvenido aquí, vuelve a casa, vuelve a tu tierra, aquí te esperamos. ¿Cómo se llega a una condición donde en su momento nos vemos
y alguien y rompe toda cadena de maldición y nos da una respuesta y nos extiende la mano. ¿Cómo se llega a tal condición que estamos en el lodo cenagoso, en un gran pozo del que no podemos salir, y alguien escucha nuestro lamento, alguien escucha nuestra voz y se asoma por el pozo y nos da la mano y nos da rescate y nos da socorro? ¿Cómo se llega a tal condición? Bueno, el principio es uno de carácter espiritual. Es un principio de carácter espiritual que tiene repercusiones en la vida cotidiana del pueblo, de la familia, de la persona. Es decir, que la condición espiritual en la cual se puede encontrar el pueblo o esa persona tiene efectos directos en su forma de vivir. En el ámbito emocional, en cómo percibe su realidad. Y el deterioro espiritual de ese pueblo o esa persona, para que necesite un rescate, se da por medio del pecado. En el Antiguo Testamento, el pecado se expresa como el quebrantamiento de la ley. Cuando el pueblo comenzó a desobedecer la ley, comenzó a quebrantar la palabra que Dios le dio para que fuese obedecida y poder vivir en comunión con Dios. Oiga, Dios le da una palabra en el paraíso a Adán y Eva para que vivan bien. Dios le da una palabra a Adán y Eva para que vivan en bendición. Les dicen: todo esto que creé es de ustedes. Gócense, disfrútenlo, administrenlo, multiplíquense, fructifíquense, administren todo esto. Pero hay una condición: este árbol no lo toquen. No fue una ley dada para que no hicieran muchas cosas, no. Fue una palabra dada para que hicieran de todo excepto una observancia. Esa observancia necesitaba ser obedecida. Y el día que el ser humano dejó de ver toda la bendición que Dios le había dado y se antojó en quebrantar con su desobediencia aquella única cosa que Dios le había dicho que no hiciera, ese día quebrantó lo que Dios le había dado, quebrantó esa palabra de bendición. Posteriormente, cuando sacó el pueblo de Egipto, Dios se reúne con Moisés y le da unas palabras para que se las lleve al pueblo. Lo que nosotros acá hemos traducido y conocemos como los 10 mandamientos, que no son otra cosa que en el original 10 palabras. 10 palabras de parte del Señor. Y aquella palabra Dios la compartió con Moisés para que se la diera al pueblo, no para restringir al pueblo, no para que fuera un pueblo restricto, no para que fuera un pueblo restringido, no para que fuera un pueblo atropellado. Dios le dio aquella palabra para distinguir a su pueblo. Esos son los mismos. Mire, hoy si usted se dio cuenta, los que participaron aquí con banderas tenían camisas rojas. Y ahora usted sabe, cuando usted mire, probablemente diga: mira, él es de banderas, él es del grupo de las banderas, porque es de los que tienen la camisa roja. Y entonces esta mañana, allá yo me estaba preparando y tenía otra camisa, y Mayra me recuerda: ponte otra, ponte de acuerdo con los muchachos. Y entonces me puse mi camisa roja porque de alguna manera u otra quería estar a tono con los que iban a estar aquí como banderados, levantando vítores y cánticos. Y quería estar a tono con ellos, porque quería distinguirme juntamente con ellos. A veces usted va a una actividad o a alguna iglesia y usted puede distinguir a veces a las mujeres porque tienen un name tag, o porque tienen alguna camisa, una vestimenta particular y se ponen de acuerdo para que la gente los pueda distinguir. Y así mismo, la ley que Dios le dio al pueblo no fue para restringirlo, sino fue para distinguirlo, para que entre las naciones otros pudieran decir: mira cómo estos hacen, mira lo que estos practican, mira cómo se aman, mira cómo se conducen, mira sus valores, mira cómo adoran a Dios, mira su obediencia. Estos son del pueblo
de Jehová, su Dios. Estos son del pueblo de Jehová. Estos son del pueblo de aquel que mientan como Jehová. Fue ley para distinguirlos. Pero el quebrantamiento de la ley incurre pecado. Otra cosa es que la ley, el quebrantamiento de la ley nos aleja de Dios. El quebrantamiento de la palabra poderosa de bendición que Dios nos da, cuando desobedecemos, nos aleja de Dios. Estamos cada vez más lejos. Mire, en una ocasión yo estaba con mi papá en una competencia que tuve que ir allá en Miami. Y en una mañana me fui a correr. Me puse unas tenis, me fui a correr y pues yo no conocía la comunidad. Entonces estoy en una urbanización bien bonita y bien tranquila, de esas urbanizaciones en Estados Unidos donde hay muchas casas y no hay nadie afuera. Entonces estaba yo corriendo por allí y el paisaje me gustó tanto que me seguí alejando y pues seguí corriendo. Cuando veo al rato llevaba ya casi una hora corriendo y yo entusiasmado con el paisaje dije, wow, ya va una hora, déjame regresar, porque se me había olvidado que una hora para ir implica una hora para regresar, y si ya estaba cansado, pues bueno, me iba a tomar más tiempo. Cuando regreso y estoy llegando a la comunidad, se me perdió la casa. Y como muchas se parecían, yo no tomé en consideración ni el número de la casa ni el nombre de la calle. Así que entonces comencé de regreso como que es por aquí. Esto se parece. Pero como no había nadie afuera, no podía preguntarle a nadie, no podía gritar, ¡Mami! ¡Fulana! Entonces comencé como que a desesperarme y dije, imposible que yo esté perdido. Me sentí perdido en un momento particular porque todo se parecía. Pero ya se me había perdido el camino a la casa. ¿Y sabe qué? La desobediencia, aunque conozcamos cosas acerca de Dios, cuando quebrantamos esa palabra con nuestra desobediencia, nos alejamos cada vez más de Dios. Y aunque usted crea que está en la comunidad, puede que se le haya perdido el camino a casa. Aunque usted visite alguna iglesia, aunque usted diga orar, aunque usted diga leer el Salmo 23 todas las noches, aunque usted hable cosas de Dios y hable de Papito Dios, puede que lleve tanto tiempo afuera que no se ha dado cuenta que está tan lejos que se le ha perdido el camino a la casa. Que necesita que alguien salga por usted. Porque aunque intenta llegar, se le ha perdido el camino a la casa. En el Nuevo Testamento, eso es el concepto del pecado, ¿verdad? Que nos aleja de Dios en el Antiguo Testamento, y por eso necesitamos salvación, ya. En el Nuevo Testamento, el pecado implica que somos esclavos del diablo, que somos esclavos de los poderes del mal. La palabra nos enseña por medio de las cartas y los escritos paulinos que el pecado es un poder que se enseñorea sobre nosotros. Es un poder que toma control y que Pablo dice, wow, tan tremendo es ese poder del pecado, que aún yo sabiendo lo que tengo que hacer, aún yo sabiendo lo que es bueno, termino haciendo lo malo. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. Por el pecado que me domina. Por el pecado que se enseñorea. Por el pecado que me maneja. Sé lo que tengo que hacer. Sé lo que agrada a Dios. Pero termino haciendo lo que no debo. Entonces vivir en esa condición nos aleja de Dios. Y estando en ese estado espiritual, nuestras emociones se van distorsionando y nuestra manera de vivir ya no es esa vida rica y abundante que el Señor nos ofrece por medio de Jesucristo. Dejamos de tener esa vida rica, plena y abundante que todos queremos y que nos ha sido anunciada. Ambos conceptos, el yasha y la soteria, ambos conceptos afirman que quedamos alejados de Dios sin esperanza de redención, que por nosotros mismos
ya no podemos salir del destierro, se nos ha perdido el camino a la casa, que ya no encontramos el camino para salir de nuestra tierra, porque nuestra tierra ha sido sitiada, porque estamos rodeados por el enemigo, porque necesitamos a alguien que externamente venga y nos rescate, o alguien que venga y rompa, irrumpa y haga entrada o salida para nuestra redención. Somos rehenes de aquel que nos maneja, somos rehenes de nuestras pasiones, somos rehenes de nuestros deseos, somos rehenes de las consecuencias de nuestro pecado, somos rehenes de las cosas que hemos hecho en algún momento de manera errónea. A veces decimos, todavía estoy pagando aquello. Somos rehenes de esas circunstancias y necesitamos a alguien que pague el precio y nos saque de nuestra condición de esclavitud y nos saque de nuestra condición de rehenes. Ese es el concepto de la salvación, que atiende la condición de pecado del ser humano. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sale de eso? Ya sabemos, ya hemos definido lo que es la salvación y ya hemos definido lo que nos lleva a una condición que necesitemos salvación, el pecado. Pero ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale del pecado? ¿Cómo somos salvos? ¿Qué hay que hacer? Pues para que el pecado fuera borrado y la relación con Dios fuera reconciliada, se comenzó la práctica del ofrecimiento de sacrificios y holocaustos. Se comenzaron a hacer derramamientos de sangre. Se comenzaron a hacer actos simbólicos donde se presentara una vida en ofrecimiento por otra vida. La vida de un animal en ofrecimiento por la vida del pecador, por la vida del pueblo pecador, de la familia pecadora. Y el pueblo de Dios instituyó presentarse delante de la presencia del Señor como un sacrificio de alabanza. Decirle al Señor, Señor, reconocemos que nos hemos alejado de ti. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra condición y reconocemos que necesitamos rescate, que necesitamos ser salvos, que necesitamos que nos saquen del destierro, necesitamos salir de esta condición que nos aleja de ti. Y el ser humano, pero el pueblo de Dios comenzó a tener unas prácticas de forma tal que representara un sacrificio y que agradara a Dios, para que Dios borrara su pecado y se restableciera la relación del pueblo o esa familia o esa persona con Dios. Estos rituales eran rituales específicos donde el que iba a ofrecer el sacrificio tenía que escoger lo mejor que tuviese en su rebaño. Tenía que poner una primicia, tenía que buscar de lo más valioso que tuviera. Usted se imagina que usted críe perros de raza. Pues no puede buscar el que nació medio flaco, ñijío o defectuoso. Tenía que buscar el mejor, el de más valor. Usted se imagina que usted críe caballos de paso fino. Pues no podía buscar el defectuoso, sino tenía que buscar el mejor. Y wow, qué costo, qué lucha es tener que escoger el mejor para sacrificarlo. No, escogemos aquel que no vale tanto. Sin total, sacrificio por sacrificio. Incluía llevar ese cordero gordo, primicia de la manada. Implicaba llevarlo al templo. Implicaba que el dueño, el que lo traía, luego de haberlo escogido, le ponía la mano encima. Es decir, lo acariciaba. Es decir, hacía relación con eso que iba a ser sacrificado. No era cualquier cosa, es tu vida por la mía. Y lo tocaba. Todo eso incluía el acto del sacrificio, el acto del holocausto. Y entonces él mismo no solamente lo llevaba al templo y lo entregaba. Aquí está mi sacrificio. No conforme con eso, no conforme a escogerlo, a llevarlo, a tocarlo, pasarle la mano, identificarse con él. El que lo llevaba tenía también que degollarlo para que el sacrificio estuviese completo.
Tenía que entregarlo. Luego de que lo entregara y lo degollara, entonces los sacerdotes tomaban la sangre, tomaban ese macho cabrío, lo traían a la mesa del holocausto, lo cortaban en pedazos, tiraban la sangre, lo quemaban y lo ofrecían como sacrificio, procurando que en medio de cánticos y oraciones decirle al Señor: recibe esta vida por la mía y perdónanos de nuestros pecados. Danos salvación, danos tu rescate, danos tu socorro, danos una salida, sácanos del destierro, llévanos a casa, reconcílianos contigo. Todo esto con el fin de presentarle a Dios un acto de humillación que moviera a Dios a perdonar los pecados. El problema estuvo en la ofrenda, que entonces algunos dejaron de traer la primicia. Si es para matarlo y es para entregarlo allí, pues no voy a coger el mejor. Entonces comenzaron a traquetear con el ofertorio. Entonces ya la pieza no era la pieza de intercambio de mayor valor, era cualquier pieza. Tráete ese becerro, tráete ese becerro que está muerto o que tiene una enfermedad, tráete ese. Entonces dejaron de traer la pieza de mayor valor por cualquier pieza. Y el problema no era tanto la ofrenda, no era tanto la ficha de intercambio, sino la condición del corazón de quien lo ofrecía, porque decía: yo voy delante de Jehová procurando que me bendiga con cualquier cosa. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos bendiga llevándole cualquier cosa o no llevándole nada. Creemos que Dios está obligado a bendecirnos meramente porque decimos que creemos en Él. Pero estamos diciendo hace semanas que Santiago 2:19 nos enseña que aún los demonios creen, pero tiemblan, no les sirve. Nosotros creemos y buscamos su rostro, pero alguna gente cree que meramente por decir que creen para Dios, Dios está obligado a bendecirle porque Dios es amor y porque somos sus hijos. No, no es así. Entonces la gente se presenta delante del Señor con cualquier cosa. Como estoy, aquí estoy, Señor, pues porque el Señor me ama. Y no estamos dispuestos a reivindicar nuestra vida porque el Señor nos ama. No estamos dispuestos a salir de nuestra condición pecadosa porque Dios me ama así como soy, así como estoy. No, pero Dios te ama como quiera, pero quiere que tú vengas para bendecirte, pero no está obligado a bendecirte a menos que te restaures. No está obligado a bendecirte a menos que te restaures. Y para poderte bendecir, primero te tiene que salvar. Para poderte bendecir, primero te tiene que rescatar. Para poderte bendecir, primero tiene que traerte a casa. Para poderte bendecir, primero tiene que arrebatarte de la cara del enemigo. Para poderte bendecir, primero tiene que sacarte del lodo cenagoso. Porque hay gente que está en el lodo y bendíceme aquí abajo. Y Dios dice: no, es fuera del pozo donde estás. Y por otro lado, el sacrificio que ofrecían ya no era permanente, era temporal. Tenían que ir todos los años a ofrecer holocausto porque iban delante del Señor con su sacrificio, pero uno sigue en su condición pecaminosa y al otro año tenía que volver uno con otro sacrificio y con otro sacrificio que valiera la pena para tener esa salvación, ese rescate. Como respuesta a esto, Dios promete a uno. Sabe de Dios decir: ellos vienen con su sacrificio, pero el sacrificio ya no cumple el propósito. Como lo están haciendo, no lo están haciendo bien. Ellos han creído que por lo que ellos hacen logran salvación, logran ser rescatados, no les está funcionando. Y Dios dice: pues vamos a hacer algo, yo te voy a dar la pieza de intercambio. Yo te voy a dar la pieza de intercambio. Yo te voy a dar la moneda que puedes utilizar para que compres tu rescate. Yo te voy a dar la mano que necesitas. Entonces Dios promete a uno que habría de venir a satisfacer el valor del sacrificio y que simultáneamente reconciliaba al pueblo con Dios, perdonando todos sus pecados
acto. Valía el sacrificio, en la primicia, en la pieza de valor, pero también era el sacrificio permanente que limpiaba todo pecado, no importa cuál fuera, permanentemente. Entonces Dios promete un Mesías. Le voy a enviar un Salvador. Es Dios quien habla de un Mesías. Es Dios quien habla de que en esa necesidad de salvación, Dios dice: yo voy a poner el sacrificio, yo le voy a enviar a esa persona que le dará la mano, yo le voy a dar a esa persona que va a irrumpir a liberar tu ciudad, yo te voy a arrancar de las garras del enemigo, yo voy a enviar a uno que pagará tu rescate, yo voy a enviar a uno que vale el precio, yo te voy a enviar a uno que te dará la mano, que te dará socorro, yo te voy a dar uno que te dará salud, yo te voy a dar uno que te dará libertad, yo te voy a dar uno que te dará justicia, yo te voy a dar uno que cumpla con todas las especificaciones. Y promete un Mesías, uno que vendría a rescatar, a pagar con el valor suficiente para satisfacer el sacrificio y sacar a la persona y al pueblo de su destierro. Entonces, mientras el pueblo esperaba con ansias a ese Mesías prometido, los sacerdotes y los gobernantes escudriñaban e interpretaban quién podría ser y cómo habría de llegar. ¿Quién será? ¿Por dónde llegará? Se nos prometió un Mesías que va a restaurar a nuestro pueblo, que nos va a hacer una nación grande, que nos va a sacar del oprobio, que ya nos va a sacar de la esclavitud. Pero ¿quién será? ¿Por dónde vendrá? Entonces, un día, históricamente, llega Jesús de Nazaret. Aquel que predicamos el domingo, que ese gran Mesías esperado entró en un pollino. Ese Jesús de Nazaret, del cual se comenzaron a decir cosas, ahora era reconocido como el Cristo. Oiga, uno de los pasajes más hermosos es ver a dos viejos judíos que estaban en el templo esperando a ese prometido, a ese Mesías que traería salvación al pueblo, y decían: no lo hemos visto, no sabemos cómo es, no lo conocemos, pero lo estamos esperando. Oiga, y puede que en tu vida tú estás esperando también tu salvación, tú estás esperando tu redención, tú estás esperando ser libre, tú estás esperando estar en paz. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero lo estás esperando porque lo necesitas, porque tu corazón te lo dicta, porque tu alma lo anhela. No sabes cómo llegará, pero te angustia saber que tú estás esperando el día de tu redención, el día que te saquen del destierro, el día que te reciban otra vez, el día que puedes estar en paz con los tuyos, el día que puedes estar en paz contigo mismo, el día que puedes estar en paz con Dios. Ese día se anhela y no sabes cómo y no sabes cuándo. Pues estos dos viejos estaban en el templo y José y María llevan a aquel niño de 8 días, aquel niño, aquel rollito de carne, aquella cosita, lo llevaban envuelto en túnicas. Y cuando llegaron al templo a presentarlo, aquel viejo Simeón dijo: deténganse un momento, yo siento algo especial. Algo pasa con este niño. Yo estoy aquí esperando. Y más adelante había otra vieja de 90 y tantos años también diciendo: yo también espero lo mismo. Estamos esperando la redención de Israel. Y este niño lo es. Y ese hombre cogió a este niño, se lo quitó de las manos a María y a José, y cogió y levantó las manos al cielo y dio gracias al Señor diciendo: Señor, ahora me puedo morir. Señor, ahora me pueden despedir en paz. Señor, estoy en paz contigo. Señor, estoy en paz contigo. Señor, he sido redimido, he sido salvo, he sido, Señor, rescatado. Salió del destierro porque mis ojos han visto al Mesías, al prometido, al pueblo de nuestra salvación, al pueblo de nuestro rescate, que éramos de él. Y esta es la moneda de intercambio que del cielo vino para la redención de tu pueblo. Y aquel viejo dijo: hoy me puedo morir en paz. Hoy me puedo morir en paz. Y aquel del pollino llega allí
Y quienes estaban esperando la promesa de ese Mesías querían asegurarse de que era él, porque llevaban tiempo esperando, al punto de que Juan el Bautista, que predicaba de ese Mesías, Juan el Bautista que venía a hacer camino para ese Mesías prometido, Juan el Bautista, ahora preso, envía a unos discípulos suyos a decir: pregúntenle a Jesús, al primo mío, al que yo bauticé, pregúntenle a Jesús si él es. Juan está diciendo: yo necesito saber. Se está corriendo un rumor de que ese Mesías llegó, de que lo que estábamos esperando por fin ha sucedido. Se está corriendo un rumor y yo no puedo hacer nada porque estoy preso aquí. Pregúntenle, por favor, tráiganme la noticia. Vayan y pregúntenle al primo mío si es él. Por favor, que alguien vaya y le diga, que alguien vaya y le pregunte, que alguien vaya y me conteste. Es él. Entonces Jesús le manda contestación a Juan. Y no le dijo: sí soy yo. Porque ¿sabe qué? Decir sí soy yo el Mesías lo puede decir cualquiera. Como después de la crucifixión de Jesús salieron muchos diciendo: yo soy el Mesías. Como tenemos hoy en día muchos pastores y pastoras, apóstoles y epístolas diciendo: yo soy el Mesías. Yo soy el de la palabra. Yo soy el de la interpretación. Yo soy el del perdón. Yo soy el de la restauración. Yo soy el de la palabra. Yo soy el de la formación. Yo soy el de la doctrina. Yo soy. Decir yo soy el Mesías lo podía decir cualquiera. Jesús le dijo a los discípulos de Juan: díganle a Juan, él va a saber. Díganle a Juan, cuando él escuche esto, él va a caer en su sitio. Díganle a Juan: los ciegos ven, los ojos oyen, los enfermos se están sanando, hay júbilo por donde vamos, los que están siendo tocados están siendo restaurados. Y Juan entonces en sus prisiones comenzó a sonreír y comenzó a decir: las señales son indubitables, el que esperábamos llegó. Entonces puede que en tu vida tú no sepas muchas cosas de cómo Dios hace las cosas, pero cuando Dios hace algo en tu vida, eso tú lo puedes reconocer, lo puedes compartir y nadie te lo puede quitar. Tú no sabes cómo lo hace, pero sabes que lo ha hecho contigo. Gloria a Dios por eso. Entonces, aquel el del pollino, Jesús de Nazaret, ahora es Jesús, el Cristo, el Mesías. Porque Cristo significa en griego lo que Mesías significa en hebreo: el Salvador, el del rescate, el oportuno socorro. Y una vez llega a la cruz, Jesús se patentiza que es el Cristo esperado. Aún uno de sus ejecutores tiene a bien decir, al escucharlo expirar: algo pasó, yo hablé de él, pero hoy tengo algo que decir, y es que verdaderamente ese hombre es el Hijo de Dios. Y si el pueblo estaba esperando al que habría de venir, lo acabamos de colgar. Este es. En la cruz, es en la cruz que Cristo se convirtió en la pieza de intercambio por tu salvación. Es en la cruz que Cristo se entregó, porque dijo: aquí es donde se hace el intercambio. Ya no en aquella mesa de holocausto donde se traía el cabrito y pues Señor, la vida de este por la vida mía. No, es en la cruz donde Dios dijo: yo pongo la vida de mi hijo por la vida tuya. Oiga, hay inversiones que no valen la pena. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha conocido a alguien que tiene unos ahorritos y se compra un carro, y allá por los conocimientos pagó lo que pagó por el carro, y le pregunta: ¿y cuánto te costó? Pues me costó tanto. Y tú dices: ¿pero por qué pagaste tanto? Eso no vale esos chavos. Eso no vale la pena. Yo no sé si usted ha ido a comer a algún lugar y quiere comerse este plato y se da cuenta que tiene un precio exorbitante, y sale allí y dice:
Ese plato no vale eso. Eso no vale eso. Yo no sé cuánto usted ha dado en intercambio por algo. Eso no vale eso. Jesús está diciendo, ya yo puse la pieza de intercambio, porque habré de dar una pieza, una moneda, que tiene valor suficiente para rescatarlo, para salvarlo. Y alguien te pueda decir, y el diablo se va a encargar de dejarte saber que tú no vales eso, que tú no vales ese precio. Y el Señor dice, vale lo que yo diga, vale esta moneda, vale el sacrificio, vale a Jesucristo, vale el precio de la cruz, vale la sangre. Yo decía en Cuba, en nuestro último viaje, en Cuba nosotros siempre tenemos una mentalidad donde hay que trabajar con el cambio de moneda, porque allí se trabaja con 3 monedas al mismo tiempo, con varias monedas, pero entre otras para nosotros que manejamos moneda norteamericana, el dólar, trabajamos en el dólar, en el CUC o en el periquito, en la moneda nacional. Son 3 monedas que hay que estar manejando. Y a veces es dificultoso y hay que estar con gente, y uno a veces lo que hace es sacarse dinero del bolsillo y ellos cuentan por uno y dicen, pastor, eso es demasiado, es esto, y con esto está. Porque a veces no sabemos el intercambio de la moneda. Pero yo predicaba en uno de los últimos mensajes allá, yo decía, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de economía cubana y puertorriqueña. Y es que nosotros sabemos que tenemos que manejar 3 monedas donde a veces nos causa confusión. Pero una cosa sabemos, que tenemos una única moneda que hace una misma transacción por cubano y puertorriqueño y se llama la sangre de Jesucristo. Esa es la pieza de intercambio de Dios por nosotros, la sangre de que fue la cruz del Calvario. Ese es el rescate necesario. Es en la cruz del Calvario que Jesús de Nazaret ahora se revela como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador prometido y anunciado, y presenta su verdadera identidad. Ahí es cuando Jesús hace como Clark Kent, cuando se va a la cabina telefónica, y allí lo primero que hace Clark Kent, lo que hemos visto en la serie de Superman, ¿verdad? Lo que lo hemos visto en televisión, Clark Kent tiene un movimiento típico, que va a la cabina telefónica, se encierra, mira, se suelta la corbata y se quita los espejuelos, y todos sabemos que el que viene es Superman. Todos sabemos que prepárense el mundo, agárrense los pantalones, que el que viene es Superman. Es en la cruz del Calvario donde el Señor revela su verdadera identidad, y el Jesús de Nazaret se revela como Jesús el Cristo, el Mesías, el pago por nuestro rescate, el que nos extiende la mano, el que nos saca del destierro. Cristo, el que liberta, el que rescata. A los que necesitamos salvación, a los que necesitamos redención, nos dice que somos libres. Cristo, el que liberta, el que salva, no condena a la mujer adúltera. Tampoco te condena a ti. No es que estés justificando tus acciones, es que decide no aplicarte condena, porque vino a rescatarte, no a hundirte en el pozo. Es el pago por tu sanidad, por tu libertad, no por tu prisión. Y entonces le dice hermosamente a aquella mujer, eres libre, vete, no peques más. Es decir, hay una oportunidad de vivir distinto, hay una oportunidad de no seguir viviendo igual. Vete, eres libre, hay una oportunidad para que no sigas pecando. Vete, aprovecha, vive en paz. El que vino por nuestro rescate es aquel que le dice a la mujer hemorroísa, a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Y uno dice, pero si ella vino buscando
sanidad. ¿Cómo que tu fe te ha salvado? Porque el concepto de soteria implica estás completa, eres sana, estás libre, vete, tu fe te ha salvado, estás completa, estás sana, vete. Porque tu restauración espiritual traerá tu restauración emocional, tu restauración como persona, como gente. Vete, eres libre. Entonces ahora, con todo esto en mente, entendemos cómo aquellos discípulos, Pedro y Juan, están tan envalentonados y con denuedo, con pasión y con fuego están diciendo las cosas que están diciendo. Ahora entendemos que aquellos discípulos descubrieron al Mesías, que es Cristo Jesús, el que todos esperan, al que todos mencionan, pero que estando en la cruz del Calvario, con sus pulmones llenos de agua, con su rostro inflamado, con su cráneo, sus rodillas fracturadas, con sus brazos dislocados y agonizando, con un grito entregado a su espíritu, y con ese grito pronunciaba tu nombre y el mío. Dice la Escritura que al momento de expirar tomó el último hálito, el último aliento de vida, y lo usó, ¿usted sabe para qué? Aquel que se estaba muriendo, aquel que estaba agonizando, tomó la última bocanada de aire que pudo, lo último que pudo aspirar, y lo usó para dar un grito. Lo usó para dar un grito. Y en aquel grito, la palabra registrada en la Escritura no se dice que verbalizó. Hay constancia de otras cosas que dijo en aquella cruz. Solo habla que sus últimas palabras fueron un grito. Y yo estoy seguro, no porque lo diga la Escritura, sino porque me lo ministre el Espíritu a este servidor, que en ese último grito lo que pronunció fue el nombre de todos. Tu nombre estaba en aquel grito. Cuando cogió su último aliento para hacer algo con él, gritó y gritó tu nombre. Gritó y dijo: eres libre, es por ti, pagué el precio y rumbo en tu ciudad. Te doy una salida, te saco, te tomo, te rescato, pago, ya no eres rey, te arrebato, eres mío y te cubro y recibo tus azotes y recibo tu pecado, ya lo cargo en la cruz del Calvario. Vine porque un mero cordero no es suficiente, yo soy la moneda, yo soy el Salvador, yo soy el propiciatorio, yo soy el sacrificio. Vine porque tú vales la pena, aunque te hayan dicho, aunque otros digan y aunque tú pienses que no, yo lo digo y así es. Entonces, por eso estaban esta gente testificando con esa pasión, con ese denuedo, que habían estado con él, que le habían conocido, y eso los sacerdotes no lo podían negar. No podemos negar que han estado con él, que están hablando del Cristo, que están hablando con los libertos, que
están hablando como los redimidos. Miles estaban creyendo en eso y parece que nadie los podía parar. Después de la muerte del Señor, años después todavía, el testimonio con denuedo de estos había impactado ya no a 5,000 varones, a tantos miles de personas. Había impactado a miles, que Jesús se convirtió en un fenómeno, en un evento. Y dice la historia en documentos que están en la Biblia, documentos históricos del Imperio Romano, que el joven Plinio, que era uno encargado de una de las provincias romanas, un procónsul, un gobernador interino en una de las provincias de los terrenos habitados por Roma o de los territorios invadidos por Roma, escribe al emperador romano, le escribe diciéndole: hay una multitud aquí que me tiene loco, hay una multitud aquí que no sé qué hacer con ellos, hay una multitud aquí que hace mucho ruido pero se me esconden, hay una multitud que está haciendo unos cultos pero no logran llegar donde ellos, hay una multitud que está logrando que otros se me vayan levantando, hay una multitud que está haciendo mella en esto que queremos hacer, hay una multitud que me está afectando a la gente, hay una multitud que están por ahí vociferando, son unos revoltosos, dice Plinio el joven. Y dice: se reúnen, estos revoltosos se reúnen en el nombre de uno que llaman el Cristo, y se reúnen y le rinden culto como a un Dios. Y es que Plinio el joven no entiende que lo que hemos sido tocados por ese Cristo sabemos que es Dios. Plinio no ha conocido, no ha entendido que aquella que estos miles siguen ya no es el del burrito, es el de la cruz que no ha manifestado su identidad y podemos decir: Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él fue el pago por mis prisiones, Él me arrebató de las manos del diablo, Él rompió mis prisiones, Él rompió mis cadenas, Él me dio un castigo nuevo, Él transformó mi lamento en baile. Él es el Cristo, Él es Jesús, Él es el Mesías, y no hay ningún otro nombre que nos pueda dar la salvación. No hay ningún otro nombre que nos pueda salvar. No hay ningún otro nombre, ninguna otra moneda, ninguna otra cordero de prueba de satisfacer el precio. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos que Jesucristo, que Jesús, el Cristo. A ese Cristo es el que celebramos y testificamos. Y esta mañana, el próximo libre puede ser tú. Con mi cansancio del camino, buscando mi respuesta. Sé que desde ya del horizonte está cerca, y es que tú eres el camino, mi fuerza vital, mi tenacidad, eres tú.
Y yo te voy a invitar en el nombre de aquel que nos brinda salvación, que nos saca del destierro, que nos lleva nuevamente a casa, que nos reconcilia con el Padre, aquel que tiene su mano y nos saca del lodo cenagoso, aquel que pagó el precio de que nos tenía como rehén, aquel que nos arrebata de las garras del diablo, de las garras del enemigo, aquel que rompe toda cadena de maldición, aquel que nos trae a la libertad, aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Yo te invito a que en el nombre de aquel que nos hace completos, que nos sana, que nos restaura, que nos dice, vete libre, vete en paz, aquel que echa abajo toda palabra de maldición que otro nos haya dicho, aquel que nos limpia, aquel que nos hace nuevo, aquel que nos da una nueva oportunidad, aquel que borra nuestro pecado, aquel que no te condena, aquel que te llama por tu nombre y te dice, tú vales el precio, tú vales la sangre. Si tú has creído, hoy tú puedes ser el próximo nivel, el próximo salto. Yo te invito a que le entregues tu corazón a Jesucristo. Y si hubiese alguien que quiera reconocer a Jesucristo como su Salvador, ponte en pie y ore más. Esta es mañana de promesa para ti, es mañana de bendición. Habrá alguien, ponte en pie, habrá alguien que haya podido creer, ponte en pie. Esta es mañana de restauración, de libertad, de sanidad, de una nueva oportunidad. Yo te voy a invitar a que estés en pie, yo solamente voy a orar por ti. Pero con un paso de fe, tu nombre queda inscrito en el libro de la vida, donde están escritas nuestras promesas. Habrá alguien, algún caballero, alguna dama, algún joven, alguna jovencita, ponte en pie donde está, yo quiero orar por ti. No lo dejes para otro día, Dios es bueno, Dios es fiel. Quizás se te ha perdido el camino, quizás llevas tiempo lejos y has querido regresar a casa pero no encuentras todo y no ha salido nadie a decirte, hey, es aquí. Yo te invito, ponte de pie en tu casa. ¿Habrá alguien por última vez? ¿Habrá alguien? Ponte de pie. Qué bueno. Dios te bendiga y te guarde. ¿Habrá alguien más? ¿Alguna joven, algún joven? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Ponte en pie. Yo quiero orar por ti. Y que todas estas palabras, promesas divinas, en ti se cumplan. ¿Necesitas ser reconciliado con Dios? Qué bueno. Dios te bendiga y te guarde. ¿Habrá alguien más? Ponte en pie. Tú que estás buscando descanso, tú que estás buscando fortaleza, tú que estás buscando que tu vida se restaure, una nueva oportunidad, ponte en pie. Él está aquí. Habrá alguien más. No me quiero ir de aquí sin que tú recibas esa bendición. No me quiero ir de aquí sin que tú te vayas libre. No me quiero ir de aquí sin que el Señor te diga a ti, vete libre, vete en paz. Tu fe te ha salvado. ¿Habrá alguien más? ¿Algún caballero? Si el Espíritu Santo de Dios te habla, no le digas que no. No le cierres la puerta. Dile, Señor, soy yo. Señor, es conmigo. Señor, aquí estoy. Alguna dama, algún joven, alguna joven. Ponte de pie en el nombre de Jesús, yo te invito. ¿Habrá alguien más? Señor, tú eres bueno. Tú eres santo y poderoso. Y hoy celebramos fiesta aquí en la tierra porque ciertamente la hay en los cielos. Señor, porque hay jóvenes y jovencitas que están dispuestos a creer que tú tienes nuevas oportunidades, que tú rompes yugos de maldición, que tú traes una nueva oportunidad, que tú nos muestres el camino a la casa, que tú nos sacas del destierro, que tú eres nuestra salvación, que tú traes descanso a nuestra alma, que tú traes sanidad para nuestro espíritu, que tú, Señor, nos
Señor, gracias por la vida alcanzada. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú has sido bueno desde la eternidad y lo serás hasta la eternidad. Gracias, Señor, porque Jesús de Nazaret hoy es el Cristo, el Mesías, el esperado, el Salvador, Yoshua, aquel que trae salvación, libertad, vida eterna, rica, plena y abundante. Celebramos tu presencia en el nombre glorioso